En el invierno de 1930, en el escaparate de una tienda del Faubourg Saint-Honoré en París, había una bolsa que nadie había pedido. Era pequeña, trapezoidal, hecha de piel de cocodrilo, con las escamas dispuestas en un patrón que nadie en el mundo de la marroquinería había utilizado de esa manera antes. No como imitación de algo salvaje, sino como geometría perfecta, como si el reptil hubiera sido diseñado por la naturaleza exactamente para terminar siendo esa bolsa en ese escaparate. Los transeúntes se detenían. Las mujeres del barrio entraban a preguntar el precio, y el hombre que la había concebido, Émile Maurice Hermès, nieto del fundador de la Maison, observaba desde el interior de la tienda con la satisfacción específica de quien ha resuelto un problema que el mercado todavía no sabía que tenía. Esa bolsa de cocodrilo fue la primera señal de que Hermès iba a sobrevivir al siglo más difícil de su historia sin perder lo que lo hacía Hermès, y que para hacerlo iba a tener que reinventarse varias veces sin que nadie desde afuera notara que algo había cambiado. Para entender cómo la Maison, que fabricaba arneses para los caballos de Napoleón III, terminó fabricando las bolsas más caras y más codiciadas del mundo, tenemos que retroceder hasta 1821, hasta la ciudad alemana de Krefeld, conocida como la ciudad del terciopelo y la seda por su historia textil, donde un joven de 20 años llamado Thierry Hermès se encontraba solo en el mundo por primera vez. Sus padres habían muerto, sus 5 hermanos habían muerto. La enfermedad y las guerras napoleónicas se habían llevado a toda su familia, con la indiferencia específica con que el siglo XIX se llevaba a las personas que no eran suficientemente ricas para protegerse de sus propias consecuencias. Thierry tenía 20 años. Era ciudadano francés por accidente del destino geopolítico. Krefeld era en ese momento parte del Imperio francés y tenía que decidir qué hacer con una vida que la historia acababa de vaciar completamente. Decidió cruzar la frontera hacia Francia, establecerse en Pont-Audemer, en Normandía, que era entonces una ciudad conocida por el trabajo del cuero, y aprender el oficio del guarnicionero, el artesano que fabrica arneses, bridas y sillas de montar para caballos. Era un oficio que en el París de mediados del siglo XIX tenía una demanda constante y precisa. La aristocracia y la alta burguesía parisina se desplazaban en carruajes tirados por caballos, y la calidad de los arneses que llevaban esos caballos era un indicador de estatus tan visible y tan discutido como cualquier otra cosa que uno pudiera llevar puesta. Thierry pasó años perfeccionando en Normandía una técnica de costura que se convertiría en la firma de todo lo que Hermès hiciera durante los siguientes 180 años. La costura sellera, que requería 2 agujas trabajando simultáneamente con 2 hilos de lino encerado en tensión opuesta, produciendo una costura que no podía ser replicada por ninguna máquina y que, si se rompía un hilo, no se deshacía sino que quedaba fijada por el otro. Era una costura diseñada para durar más que cualquier cosa que la rodeara. En 1837, con el oficio dominado y los ahorros suficientes para dar el salto que había planeado desde el principio, Thierry Hermès llegó a París y abrió su taller en la Rue Basse du Rempart, cerca de la iglesia de la Madeleine. El establecimiento se dedicaba exclusivamente a la fabricación de arneses y guarniciones para caballos, y Thierry lo construyó sobre un principio que sus descendientes repetirían durante generaciones sin necesidad de haberlo formulado explícitamente. El primer cliente es el caballo, y el segundo es el jinete. Era una manera de decir que la calidad del objeto no es negociable porque el objeto tiene que funcionar en condiciones reales con un ser vivo que no puede ser convencido de que algo mediocre es suficientemente bueno. Los caballos no mienten. Si el arnés falla, el jinete lo siente, y si el jinete lo siente, no vuelve. Napoleón III fue cliente de Thierry Hermès,
La emperatriz Eugenia fue cliente de Thierry Hermès. El taller ganó medalla de primera clase en la Exposición Universal de 1855 y la volvió a ganar en la de 1867, que era el equivalente decimonónico de ganar el Premio Nobel de la Industria. Una validación pública, masiva e irrepetible, que abría puertas que ningún esfuerzo comercial ordinario podía abrir. Thierry Hermès murió en 1878, el día de su cumpleaños, el 10 de enero, a los 77 años, habiendo construido en 4 décadas una reputación que era en ese momento la más sólida de su oficio en Europa. Había llegado a París solo, sin familia, sin dinero y sin conexiones, y dejaba atrás una empresa que llevaba su nombre y que fabricaba los mejores arneses del mundo. Lo que Thierry no podía saber, porque nadie en 1878 podía saberlo con certeza, era que el mundo al que pertenecía su empresa iba a desaparecer. El automóvil llegó a las calles de París al final del siglo XIX, con la velocidad silenciosa de las cosas que lo cambian todo, antes de que nadie decida si quiere que lo cambien. Y con él llegó también la pregunta que su nieto Émile Maurice Hermès tuvo que responder desde que tomó las riendas del negocio familiar. ¿Qué hace una empresa que fabrica arneses de cuero para caballos cuando los caballos empiezan a desaparecer de las calles? Émile Maurice respondió la pregunta de la manera menos obvia y más inteligente disponible, no abandonando el cuero, sino llevándolo a donde el nuevo mundo lo necesitaba. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, viajó a los Estados Unidos y visitó la fábrica de Henry Ford en Detroit, que era entonces la instalación industrial más avanzada del mundo y el lugar donde el futuro del siglo XX se estaba ensamblando pieza a pieza. Lo que Émile Maurice trajo de regreso a París en el equipaje no fue dinero, sino una idea: la cremallera, ese mecanismo de cierre metálico que los americanos usaban en sus botas militares y que en Europa prácticamente nadie conocía todavía. Hermès patentó la cremallera para su uso en artículos de cuero en 1923 y la introdujo en la primera bolsa de la Maison que la utilizaba, el Bolide, que fue también la primera bolsa en la historia con cierre de cremallera. Lo llamaron inicialmente Le Sac pour l'Auto, la bolsa para el automóvil, porque Émile Maurice había entendido que el automóvil no era el enemigo de una empresa de cuero, sino su próximo cliente. Fue también en esos años cuando la esposa de Émile Maurice le hizo un comentario que cambió la dirección de la empresa más radicalmente que ninguna estrategia comercial habría podido hacerlo. Le dijo que el haut à courroies, la bolsa alta con correas que Hermès había diseñado para que los jinetes pudieran transportar sus sillas y sus botas, era demasiado grande para caber por la puerta del automóvil. Era una observación doméstica y práctica, el tipo de observación que en la mayoría de las empresas habría sido ignorada o delegada a alguien que no tenía autoridad para hacer nada con ella. Pero Émile Maurice escuchó a su esposa, con la seriedad de quien entiende que los mejores clientes son los que tienen una queja concreta y no solo una preferencia vaga. En 1922, diseñó personalmente una versión más pequeña de la bolsa, adaptada a las proporciones de los automóviles, y la introdujo en la colección. Era la primera vez en su historia que Hermès fabricaba una bolsa para una mujer que no tenía nada que ver con los caballos. La transición de la Maison durante los años 20 fue tan suave que desde afuera parecía inevitable, aunque desde adentro requirió decisiones que en su momento no eran evidentes ni indoloras. En 1919, el hermano de Émile Maurice, Adolphe, viendo que la empresa se alejaba de los arneses y no confiando en los nuevos territorios que su hermano quería explorar, le vendió su parte y se fue. Émile Maurice quedó como único propietario y siguió en la dirección que había elegido: cuero, viaje, automóvil, deporte, modernidad. Introdujo ropa de golf, guantes de conducción, maletas diseñadas para los baúles de los automóviles de lujo
y en 1929 presentó la primera colección de ropa de mujer de la Maison, que incluía trajes de baño diseñados para las playas de moda de la Riviera Francesa. El tipo de prendas que solo tiene sentido para una clientela que tiene tiempo libre y lugar donde ir, que era exactamente la clientela que Hermès llevaba casi un siglo cultivando. Y entonces llegaron los años 30, con la Gran Depresión y con la bolsa de cocodrilo. Y las dos cosas no son tan independientes entre sí como podría parecer. La crisis económica de 1929 había destruido fortunas en todo el mundo occidental, pero había dejado intactas, o en algunos casos incluso reforzadas, las fortunas de los más ricos entre los ricos, que en tiempos de crisis económica a menudo tienen el instinto contraintuitivo de gastar más en los objetos que los identifican como pertenecientes a una categoría que la crisis no puede alcanzar. Las pieles exóticas, el cocodrilo, el caimán, la lagartija, el avestruz, habían empezado a aparecer en la marroquinería de lujo europea en los años 20, pero nadie las había trabajado con la precisión artesanal que la costura sellera de Hermès podía darles. Émile Maurice vio en esa convergencia algo que valía la pena explorar, un material que el mundo reconocía como extraordinariamente valioso, trabajado con la técnica que Hermès llevaba casi un siglo perfeccionando, produciendo un objeto que combinaba la rareza del material con la garantía de la manufactura. La bolsa de cocodrilo de 1930 no era una extravagancia. Era la respuesta lógica de una empresa de cuero a la pregunta de hasta dónde podía llegar si usaba los mejores materiales disponibles. Lo que Émile Maurice no podía prever en 1930 era la cadena de decisiones accidentales y encuentros fortuitos que convertiría esas bolsas en los objetos más codiciados del siglo XX. En 1935, la Maison introdujo el sac à dépêche, una bolsa trapezoidal con correas laterales y asa superior que Robert Dumas, el yerno de Émile Maurice, casado con su hija Jacqueline, había diseñado tomando como punto de partida la arquitectura de las bolsas de silla, y que estaba destinada inicialmente a las mujeres que necesitaban cargar documentos y objetos personales, con la misma eficiencia con que los jinetes habían cargado sus pertrechos de equitación. Era una bolsa práctica y elegante, que vendió bien pero que no tenía en ese momento ninguna de las dimensiones míticas que el tiempo le daría. Esas dimensiones llegaron en 1956. En ese año, la revista Life publicó en su portada una fotografía de Grace Kelly, que era entonces la actriz de cine más famosa del mundo y que acababa de convertirse en princesa de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Rainiero. Usando el sac à dépêche de Hermès frente al objetivo de los fotógrafos, de una manera que la prensa describió como un gesto de pudor ante su embarazo visible. La fotografía circuló por todo el mundo occidental en los días siguientes, y en las semanas posteriores, las boutiques de Hermès en París recibieron más peticiones de ese modelo específico de las que habían recibido en los 20 años anteriores combinados. Las mujeres no pedían el sac à dépêche, pedían la bolsa de Grace Kelly. Hermès tardó 2 décadas en oficializar lo que el mercado ya había decidido por sí solo, y en 1977 rebautizó la bolsa con el nombre que el mundo le había dado sin pedir permiso: la Kelly. La Kelly estableció un patrón que definiría la identidad de Hermès durante el resto del siglo. Objetos que requieren entre 18 y 25 horas de trabajo de un artesano único, que los cose de principio a fin con 680 puntadas a mano, usando la misma técnica de 2 agujas que Thierry Hermès había aprendido en Normandía, producidos en cantidades deliberadamente limitadas, vendidos en espera. No era una estrategia de marketing deliberadamente construida para crear escasez artificial. Era la consecuencia directa de un proceso artesanal que no podía acelerarse sin dejar de ser lo que era. Cada artesano de Hermès pasa años aprendiendo antes de que se le permita trabajar en una bolsa terminada.
Cada bolsa lleva la firma del artesano que la hizo. Y si el hilo de una costura sellera se rompe, lo que prácticamente nunca ocurre, la bolsa no se deshace porque el otro hilo la sostiene. Era un sistema diseñado para hacer objetos que duraban más que quien los compraba, y esa durabilidad era exactamente lo que su clientela quería pagar. El segundo encuentro fortuito que definió la historia de Hermès en el siglo XX ocurrió en 1983, en un vuelo de París a Londres, cuando Jean-Louis Dumas, bisnieto de Thierry Hermès, director ejecutivo de la empresa desde 1978, encontró que la persona sentada a su lado era una actriz y cantante inglesa llamada Jane Birkin, que llevaba en el compartimento superior una cesta de paja de la que habían caído todos sus contenidos sobre el pasillo del avión. Jane Birkin recogió sus cosas con la naturalidad de quien no siente vergüenza de sus desórdenes domésticos, y le explicó al desconocido sentado a su lado que era imposible encontrar una bolsa de cuero lo suficientemente grande y práctica para las necesidades de una mujer joven con una hija de 2 años, con guiones y pañales y todo lo demás que la maternidad requiere transportar. El desconocido escuchó, le dijo que él era Hermès y que si ella le describía exactamente lo que necesitaba, él lo fabricaría. Sobre la bolsita para el mareo del avión, el objeto más humilde disponible en ese momento, Jean-Louis Dumas esbozó con un bolígrafo las líneas de lo que se convertiría un año después en la Birkin. Una bolsa rectangular, con doble asa, cierre con candado, bolsillos laterales, costura sellera y espacio para los biberones. El primer ejemplar, retailing a $2,000. El ejemplar original de Jane Birkin, decorado con pegatinas de sus causas humanitarias, fue vendido en subasta en julio de 2025 por $10,100,000, que es el precio más alto pagado por un bolso en la historia del mundo. Hay alguien en esta historia que merece más atención de la que generalmente recibe, y que es la persona que unió la mitad inferior de esa historia con la mitad superior, sin que nadie lo recuerde por ello. Robert Dumas, el yerno que se incorporó a la empresa en los años 30 y que había diseñado el sac à dépêche, la bolsa que se convertiría en la Kelly, fue también el hombre que en los años 40 eligió el logo que Hermès usaría hasta hoy, un dibujo del pintor Alfred de Dreux, que mostraba un cabriolé elegante con su cochero aguardando, que capturaba con exacta precisión lo que la Maison quería decir sobre sí misma. Que la artesanía más alta no es la que produce el objeto más ostentoso, sino la que produce el objeto que sirve con la mayor elegancia posible a quien lo usa. Fue también Robert Dumas quien, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ocupación alemana de Francia interrumpió el suministro de tintas de colores y dejó a la Maison con únicamente el naranja disponible, decidió que el naranja sería el color de las cajas de Hermès para siempre. Era una decisión tomada bajo presión de escasez que se convirtió en una de las decisiones de identidad más reconocibles de la historia del lujo, y Robert Dumas la tomó porque no tenía alternativa. El naranja de Hermès nació de la ocupación nazi, que es otro de los pequeños detalles que las historias de las marcas prefieren no contar con demasiado detalle. Thierry Hermès llegó a París en 1837 como un huérfano alemán que sabía coser cuero con 2 agujas, y lo que dejó cuando murió en 1878 era una empresa que llevaba su nombre y que hacía los mejores arneses del mundo. Lo que Émile Maurice convirtió esa empresa entre 1919 y 1951 fue una Maison que llevaba el mismo nombre y que hacía las mejores bolsas del mundo. Lo que Jean-Louis Dumas convirtió esa Maison entre 1978 y 2006 fue una institución que llevaba el mismo nombre y cuyas bolsas valían más que cualquier otro objeto portable fabricado por ninguna empresa en la historia. Y en todo ese arco de 180 años, desde el taller de la Rue Basse du Rempart hasta el vuelo de París a Londres,
en el que un director ejecutivo dibujó un bolso sobre una bolsita para el mareo, una sola cosa no cambió: la costura. 2 agujas, 2 hilos de lino encerado, tensión opuesta, una puntada que ninguna máquina puede replicar, y que si se rompe por un lado, se sostiene por el otro. Hay objetos que se fabrican para ser usados, y hay objetos que se fabrican para ser heredados, y la diferencia entre los dos no está en el precio, sino en el método. Lo que Thierry Hermès aprendió en Normandía en los años 20 del siglo XIX era que una costura bien hecha dura más que quien la hizo, y que esa durabilidad es la única forma de lujo que el tiempo no puede discutir. Todo lo demás, los cocodrilos, los reyes, las actrices, los aviones, los 10 millones de dólares en subasta, es la consecuencia de haber empezado con esa idea y no haberla abandonado nunca.